Bienvenidos erizados, el día de hoy tenemos un concepto muy importante que es realizador audiovisual. La semana pasada tuvimos justamente productor, hoy es realizador y para eso invitamos a Parca. Parca, ¿qué nos vas a contar? Hey, ¿cómo están? Soy Parca. Pues básicamente les voy a contar cómo hacer un producto audiovisual y divertirse en el camino sin sufrirlo como le pasa a mucha gente. Así que vamos a ver qué se necesita, cómo empezar, cómo empezó Parca también y todas esas cosas que necesitas saber si en algún momento quieres dedicarte a esto. Así que quédate hasta el final para ver toda la información que tenemos para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Erizados. El día de hoy vamos a hablar del término que es realizador audiovisual. Hace unas semanas tuvimos el productor audiovisual y ahora, ¿qué es un realizador? ¿En qué se diferencian? Etcétera. Y para eso trajimos a Parca para explicarnos. ¿Cómo estás, Parca? Todo muy bien, Eri. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Marco Briceño. Todo el mundo en el medio me conoce como Parcamex. Es un apodo que me sigue desde hace muchos años y empecé a interactuar en redes sociales aproximadamente hace casi 15 años. Soy de la primera generación de youtubers de México. Tuve el gusto ahí de conocer a Wherever, a Tato, a Zorlak, que en algún episodio lo mencionó Kenny, a Kenny. De hecho, es muy chistoso porque varios de tus invitados me los he topado en algún momento en trabajo o son amigos míos. Entonces fue muy chistoso ver toda la gente que estaba aquí porque fue como, oye, yo conozco a todas esas personas. Pero sí, soy realizador audiovisual. Estudié la carrera en negocios fílmicos y televisivos en una escuela de cine que se llama Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Es una escuela que tiene ya casi 30 años dando clases de cine en México. Están justo por Avenida San Jerónimo y se especializan mucho en cubrir toda la parte de cine, pero también la parte de producción. Entonces, básicamente ahí estudié. Las artes siempre estuvieron como presentes en mi vida. Casi toda mi infancia estuve en el coro de la Escuela Nacional de Música, ahora ya la Facultad de Música, que le cambiaron el nombre hace no mucho. Estuve en una orquesta tocando saxofón y de ahí pues nació como mi amor por todo lo audiovisual. La verdad es que yo siempre quise pintar, pero tengo problemas motrices, entonces mis dibujos y mis letras son horribles. Sí soy. Yo creo que por eso acabé con una cámara, ¿no? Porque es como lo más cercano a algo audiovisual que fue lo más cercano y dije, oye, eso también me interesa, ¿no? Y me despertó mucho la curiosidad. Desde niño siempre vi muchas películas. Mis hermanos eran como llevaban películas a la casa y hacíamos maratones eternos los fines de semana. Entonces, desde ahí agarré como ese amor por lo audiovisual. Y yo empecé a trabajar como a los 16, que era cuando empecé a tomar una cámara y empezar a grabar cosas. Empecé primero haciendo cortos en la secundaria con mi celular y mis amigos. Y después empecé a hacer videos en YouTube. De ahí nació como el cosquillo de hacer algo audiovisual y dedicarme a hacer algo audiovisual, porque la verdad es que no estaba como en mis planes. Y un día viendo películas en TNT salió un promo de mi escuela y dije, puedo estudiar cine. Quiero estudiar cine, ¿no? Para mi fortuna, mis papás siempre fueron como súper apoyarme en ese lado. Nunca fue como, oye, pero ¿de qué vas a vivir y qué vas a hacer? Porque obviamente cuando yo estudié cine fue hace un buen rato. Ya llevo casi 7 años desde que salí de la escuela. Entonces añádele otros 7 más, casi 13 años, no me dan las cuentas, pero más o menos. Cuando veo este anuncio, le digo a mis papás, oye, quiero estudiar cine, me dicen que sí. Empiezo a estudiar la carrera los fines de semana porque tenían como una carrera técnica y entre semana hacía mi prepa. Entonces era como toda la semana estaba en clases y nada más tenía como un día de descanso y era cuando hacía mis cortos con mis amigos, ¿no? Entonces empecé con un celular, después pasé una Handycam, después de esa Handycam tuve una cámara de fotos, después ya en la carrera pues ya me demandaba una cámara muchísimo más profesional, entonces ya compré una cámara semiprofesional de foto, empecé a comprar óptica, esa cámara me acompañó durante muchas aventuras y muchos videos y muchos viajes, dio hasta el último día, compré otra cámara de fotos. Y de ahí termino la carrera, empiezo a trabajar. Hice comunicación interna para Vancomer, que es súper extraño. Casi nadie sabe ese dato mío. Yo sí lo sabía.
Hice unos años comunicación interna para Vancomer, editaba y me tocaba a veces ir a ayudarles a los chicos que grababan en Centro Vancomer. Y de ahí di el salto a los videojuegos, después de hacer con unos amigos en un canal de YouTube programas relacionados a la cultura geek tecnológica y de videojuegos. Hacíamos como noticias y sketches y cosas así. Y de ahí levanté un canal de YouTube de una comunidad de gaming y de ahí acabé en LVP. Porque originalmente iba a hacer algunas cosas con Ordo Equitum, que uno de mis amigos era house manager de Ordo y me dijo, oye, necesitamos a alguien que nos haga contenidos audiovisuales. Empecé a hacer unas cosas con ellos, se fueron a un mundial, regresaron, desaparece el equipo porque los absorbe Mad Lions de España. Pero en ese lapso que empecé a hacer un poquito de contenidos con ellos, conocí a este chico que hace la comunidad gaming y empiezo a trabajar otro canal de YouTube junto con el que ya hacía con mis amigos y hacíamos ese canal inicialmente. Después separamos caminos todos. Yo acabé en una empresa que se llama Liga de Videojuegos Profesional, que seguramente la ubican. De ahí, en España, como el referente más conocido del LVP es Ibai, porque él era uno de los comentaristas caster de LVP España. Y después del LVP, otra vez se separan mis caminos con la empresa, porque ya teníamos como visiones muy distintas y ya era como de, bueno, ya, me tengo que ir a otro lado. Y decidí emprender una odisea muy loca y hacer un salto de fe muy grande que fue... Tengo el equipo, tengo la experiencia, tengo la gente que trabaja conmigo. Voy a hacer una casa productora chiquita especializándome en esports, ¿no? Y pues eso fue por ahí de 2021, principios, mediados, más o menos mayo, abril. Y desde ese entonces estoy haciendo contenidos por mi cuenta, con mi equipo, con mi gente, con Full Shot. Y pues ahí trabajamos cosas para The Kings. Trabajé algunas cosas para Fusion, trabajé algunas cosas de Estral. Paréntesis, todo esto son equipos de esports. Equipos de esports. Trabajé pues restos de División de Honor, que era la Liga Mexicana de League of Legends aquí en México de 2019 a hace 2 años, cuando nacieron los regionales. Trabajé en Liga Latinoamérica, que era la primera división de League of Legends. Y bueno, básicamente eso. Me tocó cubrir una final en Chile que fue Rainbow Seven Six Karma. Si han visto muchos en partida de LOL, pues probablemente han visto muchos de mis tomas. Sí, si han visto cosas, en general. Si han visto cosas de Free Fire, seguramente han visto cosas de tomas mías de hace muchos años. Y básicamente es eso. O sea, me dedico ahorita, me especializo mucho a hacer ligas de videojuegos y series documentales con equipos. Pero también hacemos sesiones de fotos, también hacemos edición. La verdad es que tengo un equipo increíble que siempre me están siguiendo todas mis locuras y son una maravilla. O sea, no hay ni un día que yo no agradezca de tener a toda esa gente conmigo. Y sí, la verdad es que seguramente algo han visto del trabajo de Parka. Si les gusta algún tipo de videojuego en general, algún tipo de competitivo, 100% hay algo que él haya hecho, que ya han visto. Entonces, por eso justamente hoy lo trajimos. Como ya escucharon su larga carrera, que realmente se quedó corto, porque también hay que mencionar que acaba de regresar de Arabia. De hecho, sí, traigo una chamarra que traje de Esports World Cup. Me tocó cubrir unos equipos de LATAM, que fue Vision System y Rainbow Seven, que fueron a representar a Latinoamérica en Esports World Cup. Ahorita andan en Tailandia, o sea, fue como regresaron de Arabia y luego se fueron a Tailandia. Sí, la verdad sí. Y está muy bonito porque justo este evento pues es relativamente nuevo para nosotros porque no nos había llegado tanto a Latinoamérica, pero estuvo muy cool. A mí también me tocó como participar remoto. No me fui a Arabia, ojalá me hubiera ido. Ojalá me hubieran llevado, pero nos tocó estar en un torneo de Overwatch con otras muchas celebridades de los mundos de los videojuegos y estuvo muy bonito. Así que muchas felicidades por haber participado. ¿Qué estuviste trabajando en eso? Cuéntanos. Fui a cubrir todo lo que fue el B-roll de los jugadores. ¿Qué es un B-roll? El B-roll es básicamente todo
material que ilustra las cápsulas que tú ves. Wow. Cada que ves que hay un jugador en pantalla jugando mientras hay una entrevista atrás de fondo que lleva como la idea principal del documental o del contenido, el B-roll es lo que nos ayuda a los realizadores a ilustrar estos contenidos y además de enriquecerlos, también nos ayuda como a darle más ritmo a las personas. O sea, si pausan mucho las preguntas, pues no es lo mismo una entrevista fluida a una de alguien que habla como así y se espera un poquito y después sigue hablando. Entonces, como que te mata mucho el mood cuando eres el espectador. Entonces, normalmente en edición, la gente lo que suele hacer, y Cani seguramente aplica la misma, Cortar los espacios. cortar esos espacios muertos y darle un ritmo y darle un sentido. A veces alguien se llega a equivocar en sus respuestas y necesitas como hacer muchos cortes duros para darle como el mensaje principal y que se entienda la idea. Muchas cosas que haces en edición te ayuda mucho el B-roll porque precisamente enriqueces el contenido porque ves visualmente lo que está pasando. No sé, por ejemplo, ahí del equipo yo diría, en un contenido dicen, el día de hoy los chicos estuvieron en el arena de eSports World Cup, entonces obviamente tienes que grabar material de ellos en la arena, preparando sus celulares, que recibiendo indicaciones de los handlers, que son las personas que están atrás de ellos, cuidando que la conducta deportiva se mantenga, o si hay alguna duda o si necesitan agua, bueno, los handlers normalmente son los que están ahí como al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, es todo ese material y también seguirlos un poquito en su día a día, cómo es un día de un jugador o de la persona que estás haciendo el B-roll, ¿no? No sé, por ejemplo, me tocó grabar material de ellos en el bus del eSports World Cup, porque movían a todos los jugadores en autobuses enormes rotulados con los logos de eSports World Cup, y era como veías a todos los jugadores de Brasil, a todos los jugadores de Latam, a los de Vietnam, Corea, todos los jugadores que estaban en ese torneo estaban ahí en ese bus echando relajo. Entonces me tocaba como grabar un poquito cómo era la convivencia entre ellos, cómo estaban pensando los jugadores, si estaban muy concentrados, si estaban muy distraídos o si estaban preocupados. Bueno, básicamente para todo eso te sirve el B-roll. Y sí, bueno, básicamente este B-roll que nos comentas es como un video explícito de cómo funcionan las cosas, de por ejemplo, ok, esta es la convivencia de tal, fueron a tal lado, etcétera, y son estos videitos que son como cápsulas en las que vienen imágenes de lo que tú dices, de aquí están en el camión, aquí están, etcétera, como para ilustrar, ¿no? En general, ¿entendí bien? Sí, Va. entendiste bien. Eso que tú estás hablando normalmente les dicen after movies. Ok. Y es como un resumen recapitulado de qué pasó en ese día, ¿no? Hay un recap día 1, entonces como un video resumen de todo lo que hicieron los jugadores en el día 1, ¿no? Los after movies puedes tener entrevistas o puedes hacerlo solo con música, dependiendo de qué quieras en tu contenido, es conforme lo vas aterrizando. Obviamente todo esto lleva un trabajo de escritorio previo, que es la preproducción. Y ya con eso tú ya tienes más o menos una idea de qué tienes que grabar o qué es importante, qué no. Muy bien, está muy interesante tu trabajo, la verdad, me gusta bastante el ver cómo funciona en general, porque creo que toda esta parte detrás de escenas es algo que a mí me apasiona mucho, que en general no suelo compartir estas partes pros. Yo soy bien preguntona, como decía Yamil justamente en su episodio, yo soy preguntona, chismosa y curiosa, y ahí estoy en todos lados, y es como, literal, he terminado hasta rotulando sobres de comida, así, ayudándole a la gente, porque soy bien chismosa. Pero creo que justo es un trabajo que es muy necesario en todo tipo de eventos que hay de todo tipo, y por eso pues hay que darle su cabida en este espacio. Entonces explícanos un poquito de cómo es que funciona esto de ser un realizador audiovisual en general, porque yo sé que tienes 1000 trabajos, que tienes 1000 roles dentro de los eventos, pero no sé, por ejemplo, ponme igual si quieres evento y qué es lo que hiciste, etcétera, para que entendamos un poquito de qué es lo que conlleva todo esto. O sea, creo que hablaron un poquito en el programa de productor digital de cómo es ser realizador audiovisual en Latinoamérica. Creo que una de las cosas que tenemos aquí en Latam es que podemos ser multitask. Sí. O sea, la verdad es que vivimos una eterna pesadilla que es no hay presupuesto. Sí. Sí. Entonces tienes que
hacer mucho con lo poquito que tienes. Entonces, es muy común encontrarte, a mí me gusta decirles los Army Men, porque es el dude que te sabe hacer sonido, que te sabe hacer foto, que te sabe producir, que te sabe dirigir, que tiene nociones básicas de sonido directo, que tiene nociones básicas de fotografía, de edición. Entonces, es muy común encontrarte realizadores que son todólogos. Sí. No debería ser así. Digo, es un gran skill que tenemos en LATAM porque pues obviamente a la hora que tienes que trabajar con otras personas que hacen sonido, que hacen foto, que hacen esto, pues ya más o menos manejas un lenguaje a la par, ¿no? Se entienden. Realmente debería haber una persona especializada por cada área. Deberías poder tener un sonidista, deberías poder tener un cinefotógrafo, deberías poder tener un director, un productor, pero muchas veces esos roles terminan dobleteando, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente en esports un realizador audiovisual es un todólogo. Uh-huh. Es el que te ayuda a hacer sonido, es el que te ayuda a hacer foto, es el que te ayuda a dirigir a los jugadores, es el que te ayuda a aterrizar ideas, porque también hay gente que hacen guión, que son los guionistas, que también deberían tener como su rol principal. Creo que el rol donde más me dirían mis profes que puedes perder mucho la objetividad es cuando estás editando. Mis profes muchas veces me dijeron en la universidad que el editor realmente nunca debería estar en set porque se encariña con el material y muchas veces encariñarse con ese material puede ser peligroso porque pierdes objetividad de qué sirve y qué no. Si logras hacer objetivo y decir esto no sirve, adiós, bueno, ya tienes un gran paso porque ya estás siendo objetivo con algo que seguramente tal vez te costó mucho trabajo grabar, pero hay veces donde sirve y hay veces donde no. Entonces, si logras llegar a ser objetivo y ser acertado donde no sirve, ahí es donde es una gran habilidad poder ser objetivo. Y realmente los realizadores de esports o realizadores en general se dedican como a aterrizar ideas de un guión o de un contenido que necesitan. Pasa mucho cuando trabajas con marcas o con alguien que te dice, oye, necesito a alguien que me ayude a hacer mis contenidos, ¿no? Pero no tengo idea de cómo aterrizar una idea. Entonces, normalmente yo lo primero que hago es pido referencias, o sea, de otros contenidos que les gusten para saber más o menos por dónde voy a llevar la producción. Obviamente el presupuesto también es importante porque con eso ya sé si voy a tener que hacerlo solo o puedo llevar a alguien que se dedique a hacer un área en específico, ¿no? Obviamente cuando tienes un equipo de producción con encargados en cada área, pues obviamente tú quieres, por ejemplo, yo hablo mucho desde el lado de dirección y producción. Cuando tú estás dirigiendo o estás produciendo, sí es un gran alivio poder decir, tengo a tal persona haciendo esto, ya no me tengo que preocupar esto. Cosa que cuando eres todólogo no pasa, todo el tiempo tienes que estar, la luz no está bien, el sonido está mal, y no tengo cómo hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente los realizadores aquí son todólogos. Es algo que tienes que estar de aquí para allá y que tienes que estar súper clavado en el proyecto. Es muy raro que haya un escenario con presupuesto. Una de las cosas justo que más me sorprendió en general cuando empecé a trabajar como en comerciales y cosas así, fue como la cantidad de personas que están para hacer algo. O sea, es un comercial que normalmente los comerciales tienen buen presupuesto, eso también hay que notarlo, en general, fuera del gaming, de la digitalidad, etcétera. Entonces tienen personas para todo, es como, es la persona que tiene un nombre, no me acuerdo de la función, pero justamente es como, hay una persona que está solamente encargada en que nunca se desdoble tu playera. Un continuista. El continuista. Hay un continuista que está todo el tiempo así como haciendo cosas. Los de maquillaje siempre se dedican a cuidarte que no se te salga de la línea, que tengas un diente manchado. O sea, hay gente que de verdad está viendo todo. Y en nuestro ámbito muchas veces, pues sí nos toca hacer como todo de todos a todos y luego lo ves ahí ya en postproducción como, no hombre, traía la playera al revés y nadie le dijo. Entonces sí pasa. Y justamente por eso nosotros que queremos llegar a ser profesionales, que queremos profesionalizar el medio, es muy importante que sepamos un poco de todo, que la verdad no es lo ideal porque sí habría que tener gente especializada, pero también es
muy gratificante el saber que hay personas a las que les importa tanto este trabajo, que realmente, como tú, que realmente justo terminan aprendiendo de todo para poder dar unos productos muy buenos y de alguna manera que esto sea mucho más agradable para la vista para todos y que sea más profesional en general. Entonces, tenemos ya los datos de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes más o menos que aplicar. ¿Cómo lo aplicaríamos entonces en este momento a lo de esports? Porque es muy complejo. Es que él se dedica a esports, por eso también tenemos que hacer como esas preguntas. A pesar de que lo ha hecho, como ya lo mencioné, en Vancomer, etcétera. O sea, ¿cuáles crees que son las cosas que se necesita tener para ser un realizador audiovisual en este ámbito, por ejemplo? Ok. A mí lo que me ha ayudado y me ha servido muchísimo es pensar siempre los contenidos como espectador. O sea, sí está bien pensarlos como realizador porque tienes que tener como mucha noción técnica de cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a iluminar, cómo vas a grabar las cosas. Pero a mí me ha ayudado mucho pensarlos más como espectador. ¿Qué me gustaría a mí como espectador ver? Y en esports es difícil porque un realizador convencional está acostumbrado a trabajar con gente que tiene preparación frente a cámara. En esports es muy difícil porque son muy pocos los jugadores que tienen preparación frente a cámara. Sí, hay muchos que llevan muchos años compitiendo y que ya llevan muchos media days y que ya llevan muchas cosas haciéndolo, que videos promocionales para marcas y todo esto. Pero es muy distinto cuando trabajas con un actor que viene full preparado desde si estudió cursos, si estudió la carrera de actuación, si hizo alguna carrera de locución. O sea, es muy distinto dirigir a una persona que tiene talento frente a cámara a una que no tiene esa experiencia, ¿no? Dirigir personas que no tienen experiencia es muy difícil porque tienes que buscar por dónde llegarles, tienes que buscar cómo les gusta que les haga las preguntas, qué tipo de preguntas les gustan. No sé, he tenido jugadores que no les gusta hablar nada de su vida personal y he tenido otros que les da igual y lo hacen súper fluido, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos jugadores yo opté por, no me gusta hablar frente a cámara, de verdad no quiero hacerlo, no me siento cómodo. He optado a decirles, ok, ¿te gusta hablar del juego? Sí, háblame del juego. Y con eso les cambio el switch. O sea, ellos se clavan tanto hablando de lo que más les gusta en esto que es jugar, que se les olvida que tienen una cámara enfrente, ¿no? Entonces ahí ya puedes ir como ampliando un poquito y también vas midiendo los límites de qué tanto te puedes meter, ¿no? A partir de qué línea ellos ya sienten que ya te estás metiendo en como un tema muy personal o sigue siendo algo del juego, ¿no? Entonces, muchas veces ellos con la misma confianza se van soltando hasta que de repente un día ya te dicen, ¿sabes qué? Sí, hazme la pregunta que quieras, o sea, ya estoy cómodo contigo, o sea, es tal cual. Normalmente el realizador de esports tiene ese rol, tiene que llevarse bien con la gente que trabaja, porque precisamente esa comodidad y esa agusticidad, como dice el meme, ayuda mucho a que la gente se desinhiba frente a cámara, porque también es una labor del realizador, lograr que la gente que está frente a cámara se le olvide que hay una cámara ahí y te hable como si hablara con un amigo, ¿no? El primer tip que yo les doy a todo el mundo es plática conmigo como si estuvieras platicando con tu mejor amigo de toda la vida o con un grupo de amigos. Así explícamelo y va a salir bien, ¿no? Eso me ha servido a mí, o sea, pero hay gente que es muchísimo más seria o que no les gusta llevar por ese lado, ¿no? También depende del mood o los contenidos que quieras hacer. Que tanto, obviamente en una liga jamás vas a poder tener una entrevista así de suelta con un jugador porque todo es deportivo, ¿no? Entonces es como de, oye, ¿y por qué juegas esto? Oye, ¿y esto? Y tienes que mantener como las cuestiones deportivas de que no insulten, que no, todos los lineamientos que te dan previos de que sí, que no. Bueno, las entrevistas de liga siempre son como más cerradas en ese aspecto. Por eso me gusta también trabajar con equipos, porque me quito como todas esas límites de esto no, esto no, esto no. Y con equipos muchas veces como de, bueno, va, inténtalo, ¿no? Cuando hice la serie Away from Keyboard de Astral, que es básicamente una serie que habla de la vida personal de los jugadores, esa serie la pedí muchos años hacerla en LVP, pero se salía un poquito como de, no, es que queremos darle foco a los jugadores, ¿no? No nos interesa saber como la visión de su mamá o de su papá, ¿no?
O sea, si queremos, pues bueno, vamos a hacerlo, pero que sea como mensaje de apoyo o algo. Y pues la verdad es que fue algo que estuve muy con ganas de hacer, y cuando llegué a Astral y lo hice, fui eternamente feliz porque yo quería conocer la percepción de las vidas de los jugadores, pero desde sus papás y amigos y familiares cercanos. Entonces, eso a mí me gustó muchísimo hacerlo. Sí, y es súper valioso porque justamente tú que estudiaste cine, pues sabes el valor que tienen estas historias y cómo las cuentan en general, porque son historias muy específicas que muy pocas perspectivas tenemos. Entonces está muy nice saber eso. Y también te pregunté eso específicamente porque, pues, ojo, los dos trabajamos en el EDP, ya nos conocíamos de antes, pero los dos trabajamos en el EDP y también, o sea, estuvo muy bonito, me gustó mucho, pero sí coincido en que de repente nosotros como seres creativos queríamos justamente hacer otro tipo de contenidos y teníamos muchas ideas, etcétera, y justo a veces no se empalman las cosas que tú quieres hacer como persona creativa con las cosas que tienes que hacer en tu trabajo como tal. No quiere decir que nos guste menos o etcétera, pero pues también es de alguna manera un poquito limitante, entonces me alegro mucho que hayas podido hacer justamente como ese tipo de series después, porque yo creo que le agregan mucho valor a la industria en general, porque sí se necesitan más perspectivas, se necesita esa parte humana para entenderlo más a profundidad, y que existen este tipo de documentales funciona mucho mejor para que las personas también que quieren entrar a esto entiendan a qué se están abordando básicamente, ¿no? Es el camión que quieres tomar o no, ahí lo puedes saber porque ya lo conoces, que también es un poco el objetivo de este podcast, que nosotros creo que tenemos esa opinión popular de que podemos compartirlo todo y dar la realidad que tenemos nosotros, justo para que las personas sepan a lo que se atienen, que sí tiene sus partes buenas, tiene sus partes malas, como todo en la vida, pero pues que sepas si vas a querer eso o no lo vas a querer. Creo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Y bueno, también pregunté esto específicamente enfocado en esports porque sé que ahí hay una diferencia entre otros realizadores audiovisuales, que yo sé también que viene el contexto este de que somos mexicanos y que el presupuesto, etcétera, que allá eventualmente saldrá un capítulo como de cosillas así, pero justamente preguntaba esto porque quiero preguntarte qué habilidades se requieren, y esta yo la veo que es muy específica de esports porque creo que no hay otro perfil tan introvertido como lo pueda haber dentro de esta jerarquía del internet en general, porque son las personas que más se enfocan y se aíslan en los videojuegos que otras. O sea, todos los demás personas que han visto en este podcast, todas tienen hasta cierto punto esta personalidad que pueden ser extrovertidos, excepto los jugadores profesionales, que son los pro players. Ahí está el episodio de Chag, por si quieren ir a ver. Les prometo que Chag es el jugador profesional más extrovertido de todos que yo conozco. Entonces, justamente por eso lo invitamos, porque sí es algo en lo que ellos tienen que trabajar mucho. Actualmente tenemos también como otros jugadores profesionales que ya han trabajado en esa parte y lo han logrado, pero durante años estuvieron sufriéndola. Entonces, por eso quería empezar como con esa parte del contexto de por qué es importante que contratemos a un realizador audiovisual que se dedica específicamente a trabajar con esports para algo de esports, porque si no puede salir horrible, lo prometo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué habilidades se requieren justamente y dónde empiezo a ser un realizador A audiovisual? ver, yo creo que un realizador audiovisual sí de alguna manera tiene que tener esa adaptabilidad a ser extrovertido. O sea, Ah, yo ya no me considero extrovertido. O sea, ya es tu trabajo. yo estoy como en una línea de que soy ambivertido. A veces soy muy introvertido con gente que no conozco. Y con gente que yo quiero y que son de mi círculo cercano y así, soy súper extrovertido. Soy así como el güey que todo el tiempo está. Yo tengo déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cuando estoy con mi grupo cercano, es como, sí, voy a liberar mi hiperactividad y voy a hacer locuras y voy a estar fastidiando a todos y voy a estar siendo pesado con todos. Y me llevo muy bien con todo mi círculo cercano. Pero sí siento que un realizador sí tiene que tener como esta capacidad de tener como un switch, volverte extrovertido, y también debes poder dar indicaciones. O sea, debes poder hacer. Me gustan mucho estos libros que dicen for dummies, Ajá. porque me encanta el término for dummies. Alguien que dirige o que hace contenidos tiene que
considero yo que tiene que tener como esa opción de hacer for dummies todo. Que, oye, no sé, por ejemplo, un Media Day que lo mencioné previo y que seguramente a muchos les salta el término porque es como algo muy raro. Un Media Day es un día especializado para hacer contenidos de algo, para hacer B-roll, para hacer hero shots. Hero shots son como tomas así con poses con la gente, para hacer entrevistas, para hacer fotografías. Un Media Day básicamente te dedicas a hacer todo lo visual, audiovisual del contenido que vayas a sacar. Y precisamente un Media Day de esports es muy complicado porque tienes que dirigir a muchos jugadores. O sea, yo he tenido Media Days de 2 días donde he dirigido a casi 125 jugadores. ¿Qué? Fue el más grande. Fue una Copa Latam de Free Fire. Tenemos casi 120 jugadores. Y también lo complicado de ese evento o de ese Media Day era que traían jugadores de Brasil y traían jugadores que hablaban inglés a México. ¿Y tú sabías hablar portugués? Entonces necesitas, no sé hablar portugués, pero por suerte sé hablar inglés. Ajá. Y eso me ayudó muchísimo. Hay muchos jugadores que sí hablan inglés, hay otros que no. De hecho, en Esports World Cup me pasó que tuve que estar ayudándole un poquito a los chicos con algunas cosas, porque obviamente los realizadores y los fotógrafos realizadores de allá hablaban inglés. Entonces daban indicaciones muy específicas en inglés y los chicos como que no entendían. Como que a veces querían hacer como los realizadores la mímica para decirle, hazme esta pose o esto, y ahí sí entendían los chicos. Pero cuando tenían que darles como indicaciones de vueltas o eso, pues realmente a algunos chicos se les complicaba. No a todos, porque hay muchos jugadores que hablan inglés, hay muchos jugadores que hablan portugués. José Dodo habla inglés y habla portugués y habla español bendito sea entre todos los jugadores. Y es como de wow, ¿no? Qué chido. Pero, por ejemplo, en Esports World Cup me pasó que el fotógrafo no lograba darles las indicaciones y no estaba logrando comunicarse con ellos y no teníamos un traductor en ese momento porque sí había traductores, pero en ese momento no había. Entonces fue como de, tenemos todo el tiempo súper cronometrado, tenemos muy poco con ellos, ¿qué hacemos, no? Y pues ya yo ahí fui de metiche y de, ¿qué necesitas que les diga? Yo te puedo ayudar. Ya me daba las instrucciones y yo les decía a los chicos, oye, que metas la mano en el bolsillo y que cuando te diga ya, voltees hacia cámara y te quedes viendo la cámara. Y los chicos eran como, ok. Cuando terminamos esa sesión de fotos, el fotógrafo se acercó y me dijo, muchas gracias, me abrazó, me dijo, me estaba volviendo loco. Le digo, dude, es que me encargo de hacer exactamente lo mismo allá. Y hice un muy buen amigo ese día, nada más porque yo he estado en esa problemática y dije, quiero ayudar. Entonces, es una de las cosas más chidas, pero justo sí necesitas ser extrovertido y sí necesitas poder tener como esa capacidad de liderazgo y necesitas tener como esa capacidad de poder guiar a la gente de, ok, hay jugadores que son tan introvertidos que todo te lo responden con un sí. No. A lo mejor. No sé. Tal vez. No sé. No me gusta. Ajá. Y pues obviamente eso en contenidos se ve mal. Yo normalmente como manejo mis entrevistas y que me ha funcionado muchísimo con ellos es todo hacerlo a modo de plática. Me pongo a platicar con ellos, les pregunto, inclusive siempre les digo al inicio de las entrevistas, si necesitas pensar una respuesta o quieres repetir la respuesta porque no te gustó cómo hablaste, o si te trabas, no pasa nada. Se graba y yo después lo edito. O sea, no hay tema con eso, ¿no? No estamos en vivo. Que creo que mucha gente tiene ese miedo cuando está frente a cámara, que es como, bueno, ahí si me equivoco y va a ser un meme y no, va a salir horrible, ¿no? Y entra como esa timidez, miedo de no quiero fallar, ¿no? Pero yo sí siempre dejo como claro de, si fallas, está bien, no pasa nada. Se puede repetir, Una de las cosas que a mí me encanta de grabar cosas es que puedes repetir cosas. Entonces es como de, dude, va a haber alguien haciendo la edición de esto y seguramente hasta va a mejorar tu respuesta o va a encontrar la manera de darle sentido a esa respuesta, ¿no? Mi sonidista directo que se llama Luis, él tiene un estudio que se llama Signal Studios. Él me hacía todo el sonido directo de todos mis contenidos y hubo un día que me dijo, estoy impresionado cuando yo le mandé el máster para que hiciera la mezcla del audio final de un capítulo de FK. Me dije,
Estoy impresionado porque yo ese día no le entendí un carajo al jugador porque dijo todo como por separado y después tú en edición te encargaste como de juntar todas las respuestas de esa idea y me diste la idea que quería tener el jugador, ¿no? Y entendí por fin lo que estaba diciendo en ese momento el jugador. Me dice, wow, ¿no? Entonces, parte del realizador es eso, como saber por dónde atacar las problemáticas y cómo resolver esos problemas. Porque una cosa que tienes que tener 100% en cuenta cuando estás produciendo algo digital o audiovisual es, por más planeado que tengas, siempre va a haber algo que te va a arruinar. Y dependiendo, y dependiendo de qué tan hábil seas para resolver eso, es que también vas a librar ese obstáculo. Entonces, también producción es un poquito como saber librar obstáculos, saber anteponerte a las problemáticas que se te van a presentar en el trayecto de lo que estás grabando, que estás editando, que estás haciendo. El editor todo el tiempo le pasa lo de continuidad, que no hubo un continuista y es como, oye, es que ya no me hace matching el movimiento de esa persona. ¿Cómo lo resuelvo, no? Pues chance y si escalo tantito la imagen, ya no se nota tanto eso, ¿no? Y, mira, sí cuadra, ¿no? O, híjole, están muy pegados los ángulos y se siente rarísimo. Bueno, voy a hacer un close-up, arriesgando un poquito como mochar cosas y chance con eso se siente un poquito distinto. Entonces, el realizador es eso. Básicamente yo siento que es alguien que tiene que tener capacidad de poder ser extrovertido, poder ser líder, saber adaptarse a la gente que está trabajando con él o que está entrevistando o que está grabando. Tiene que tener unas nociones básicas o conocimientos básicos de las otras áreas que trabajan con él, porque obviamente así, no sé, por ejemplo, alguna vez me pasó que grabando sonido directo tenía unos lavaliers y la escena era como una escena del crimen y teníamos 4 C-stands, que son unas bases de metal donde pones luces, sosteniendo la línea de policía para que foto tuviera la línea de policía en la toma. Pero lo que nos pasó es que fue bien curioso. O sea, estábamos en el Ajusco, o sea, no había como muchas señales, ni antenas, ni nada que hiciera como interferencia. Pero lo que nos pasó es que a partir de que pasaban esos C-stands los actores, empezábamos a tener interferencia en los lavaliers. Bueno, los micrófonos. Era porque las mismas C-stands que estaban sosteniendo la cinta policial nos estaban haciendo esa interferencia porque se estaba haciendo como una, tiene un nombre, una caja de Faraday y una cosa así. O sea, nos estaban haciendo una caja que hacía que las señales se comportaran raro. Entonces tuvimos que cambiar 2 de esas por 2 ramas de unos árboles que estaban ahí rotas cerca. Pues era el Ajusco, era bosque, entonces había un buen de ramas. Una la tenía alguien agarrado y la otra sí la pusieron así como clavada en el piso y con eso resolvimos el tema. Y también una vez me pasó en unos columpios que capacidad de improvisación. Que tenemos, sí. También necesitas tener capacidad de improvisar porque improvisar es súper. Si tú conoces cómo funcionan las cosas, resuelves lo que sea. Alguna vez también me pasó que en un streaming de un DJ teníamos unas fotos, pero no teníamos difusores y la luz llegaba durísimo. Y creo que el equipo de producción había comprado unas bolsas del Oxxo y tenían como 10. Y literal las rompí y hice difusores con bolsas del Oxxo. De hecho, mi actual difusor, porque yo tengo mi aro de luz con difusor, es una bolsa. Desde hace 10 años probablemente, desde hace como 8 años, mi difusor es una bolsa y nunca la he tirado, siempre la limpio. Es como, te quiero mucho, bolsa, gracias por servirme. Justo. Pero todo eso es porque sabes cómo funciona la luz, sabes qué suaviza la luz, yo en la universidad me dieron como muchas clases como de esto es un difusor, esto es un softbox, esto es un neck crate, esto es el spot y el flood, esto tal. Entonces me enseñaron a usar 20,000 tipos distintos de luz y eso me ayudó muchísimo porque hoy en día que es como bajo presupuesto es como, ok, ¿y ahora cómo hago un difusor? Estoy en el Ajusco y no tengo nada. Bolsas blancas, dame esas bolsas, rómpelas y al carajo. Obviamente las tuvimos que poner muy lejos porque se calentaban, se iban a quemar. Sí. Que ahora la maravilla es que con los LEDs ya es muy raro que pase eso. Necesitas LEDs muy potentes, así como de 300, 400 watts para que te empiecen a como tostar algo de plástico.
y necesitas tenerlas un buen rato prendidas, no es como que nada más la prendes un ratito y ya. Entonces, teniendo como todos esos conocimientos, empiezas a improvisar y empiezas a librar como obstáculos, pero sí es una batalla eterna con qué diablos nos va a pasar hoy que nos va a romper la cabeza. Sí, porque de hecho es como una de las cosas que uno no piensa muchas veces es cómo hicieron todas estas cosas, pero yo sí me lo pregunto todo el tiempo, es como, ¿y esas tomas cómo las hicieron? Y etcétera, y la, la, la. Y luego es que no, pues es que traían drones, o por ejemplo, no, pues es que le pusieron una cámara aquí y él iba caminando, y o sea, como cosas muy específicas, que todo eso es, pues sí, romperse un poco la cabeza para saber solucionarlo, y creo que ese es uno de los principales trabajos justamente que tienen las personas de producción, las personas de realización específicamente, porque son las que tienen que solucionar cualquier cosa que se presente, como, uy, fíjate que ahorita está lloviendo, no sé qué, bueno, pues le ponemos un filtro, etcétera, etcétera. Cosillas así que todo el tiempo se están generando, que tal vez a simple vista no se ve porque no se tiene el conocimiento tal cual, pero nosotros que estamos detrás de todo esto es como, no, pues es que en ese momento se estaba quemando la oficina y no sé qué, ¿sabes? O sea, como que pasan muchas cosas. Entonces, justo regresando un poquito al tema de ser realizador, de qué es lo que te prepara para hacerlo, que realmente es como experiencia infinita, porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo de absolutamente todo. Entonces, pues obviamente mientras más trabajes, mientras más tengas estas oportunidades, más vas a ir absorbiendo en el camino, lo cual es también justo muy importante. ¿Tú cómo empezaste? ¿Con qué herramientas empezaste? ¿Y cuáles son las herramientas que tienes ahora en comparativa? Yo empecé con la cámara de mis... No, miento, empecé con mi webcam Ajá. haciendo cortos de mis juguetes. Wow. ¿Por qué todos empezaron con los juguetes? Está medio random. Es lo que Porque tienes a la mano, es lo que suficiente. tienes a la mano y normalmente cuando empiezas con este cosquilleo, empiezas como con las cosas que tienes como a la mano. Ya después vas como aprendiendo. No sé, por ejemplo, yo antes de entrar a la universidad me aventé muchos canales de YouTube de realización. Veía muchas cosas de Indie Mogul, veía muchas cosas de Mr. Guitar Man, veía muchas cosas de YouTubers de España, veía muchas cosas de, en su momento, Film Riot. O sea, consumí contenidos a lo idiota de youtubers de 2009 para 2013, 2014. Si yo encontraba un canal de YouTube que hablara de edición, que hablara de realización de foto, de sonido, principalmente de edición, porque siempre tuve como ese gusto por la edición bastante peculiar. Sigo editando, ahora ya no tanto como antes, pero sí, de edición vi contenidos absurdamente infinidad de horas. O sea, creo que mis papás, si les preguntas, seguramente tienen muchas memorias de un parca de 15, 16, tal vez desde los 13, que estaba sentado en su computadora viendo videos de YouTube, viendo videos de diseño de producción, que me encantaba ver videos de diseño de producción de cómo hacían una armadura de Master Chief, ¿no? Y era como, dude, quiero ver eso, ¿no? Quiero hacer eso. De repente te encontrabas como que, para empezar, había materiales que no se llamaban igual o cosas por el estilo. Entonces yo empecé como a aprender a hacer cosas en YouTube y después grababa cortos con mi celular y empezaba a editar, ¿no? Buscaba efectos de sonido en YouTube y los ponía en mis cortos. Eh, Ponía música porque en ese entonces me importaba un carajo el copyright. Entonces ponía, no sé, One de Metallica mientras hacía una recreación de la batalla de Geonosis de Star Wars en mi cuarto con mis naves y mis figuras del ataque de los clones. Y así fue como viendo cómo funcionaba la luz, viendo tipos de encuadres. Ya después arrastré a muchos de mis amigos que eran los full shot originales a ser mis actores. Y ahí fue donde tuve como el primer acercamiento a dirigir a alguien en cámara. Que creo que también por eso soy tan bueno dirigiendo gente que no tiene preparación ante cámara, porque realmente mis primeros actores fueron mis amigos. Y mis amigos son terribles actuando. Los quiero, pero son terribles. Pero por favor, no. Si están viendo esto, los adoro, pero son terribles. Entonces, ahora que hago como mucho recap de qué hacía en ese entonces, pues como que me doy un poquito como cuenta de eso. Y también es como muy impactante ver
cuando empecé con esa cámara webcam, ahora que tengo, hace poquito compré una Blackmagic Pixies, que ya es mi primer cámara full frame, que es el tamaño del sensor. Y ahorita estoy como al inicio cuando compraba una luz o algo. O sea, siempre que armas un rig de cámaras, tienes que estar viendo como, le voy a poner este accesorio, o este zapatito, o la jaula, o el handle, o vamos a poner el monitor, o eso. Digo, es carísimo. O sea, llevo gastando casi todo mi sueldo desde los 16 en luces, Del estabilizadores, equipo. cámaras, en la computadora, porque también no puedes editar con una computadora común y corriente porque llega un punto en donde hace caput, ¿no? Entonces también tienes que aprender un poco de computación para saber por qué computadora irte. Hay mucha gente que también le gusta estar con Mac porque prácticamente la sacas de la caja y ya te pones a trabajar y te dura un buen y la explotas hasta que no da más. Pero yo siempre fui como gamer. Ujú. Entonces siempre tuve como este mood de quiero armar mi computadora. De hecho, yo aprendí a armar computadoras como a los 5 años porque mi papá tenía una empresa de computación. Nice. Entonces él hacía Los todo el pecs. mantenimiento y armaba computadoras y clonaba discos. Entonces, pues todo lo que ahora es el PC Gaming Master Race, yo a los 5 años ya estaba como picando botones, un teclado y que métele esto para que tenga más espacio o cámbiale la RAM para que no tengas problemas y necesitas una gráfica y el procesador. Entonces siempre tuve como que ese cosquilleo. Computadora, cámara, y te digo, siempre todo lo que hice en mi vida como que me fue dando muy buenas skills para ser un buen realizador. Tengo muy buen oído porque estuve muchos años en la escuela de música. Entonces, de repente, hubo una vez que paré un rodaje porque uno de los actores había tomado café y literal se escuchaba el corazón en el micrófono porque normalmente los micrófonos aquí a los actores en cortometraje y se escuchaba el tuc, tuc, tuc. Estaba súper acelerado y se metía en todos los diálogos del actor. Entonces yo sí hablé con dirección y les dije, oigan, necesitan darle un break a él porque la cafeína le aceleró súper cañón el corazón y no vamos a tener tomas de audio limpias porque este dude está acelerado. Y ya se puso los audífonos del director y me dijo, sí, mejor no. Paremos, mándalo a descansar, seguimos con la otra toma y ya terminamos. Pero sí era muy fuerte el sonido. Y la neta es que yo tengo oído para esas cosas, precisamente porque estuve casi la mitad de mi infancia en la orquesta y en el coro. Entonces como que mi oído empezó a captar cositas que otras personas no captan. Entonces eso también me ha ayudado muchísimo. Te digo, lo de dibujar pues me ayudó mucho como en tener el cosquillo de foto. Dirigir a mis amigos me ayudó como a poder dirigir gente frente a cámara que no tiene como experiencia. Luces, creo que es algo súper primordial. Primero yo aconsejaría que aprendas cómo funciona la luz, cómo rebota, cómo se comporta la luz dura, de primaria. la luz suave, ángulos de cómo pega la luz. No es lo mismo una luz que te está pegando totalmente cenital a una frontal, ¿no? No es lo mismo una luz dura a una luz difuminada. Entonces tienes como que saber eso. En luces también tienes que saber mucho como temperatura y color, porque eso te cambia todo el balance de blancos de todas las cámaras. Y cuando tienes varias cámaras es muy complicado porque luego empatar colores es muy difícil. Entonces hay lentes que a veces son más rojos, hay lentes que son, no sé, tengo yo unos lentes Make que me di cuenta que tienen un ligero tinte rojo y entonces cuando hago corrección de color ya contemplo que esos lentes son un poquito más rojos que otros que tengo que son más como fríos. Entonces también tienes que como tener nociones de temperatura de color. También eso pues también te influye en muchas luces, porque estoy seguro que han visto luces que traen RGB y que atrás dicen 5600, 4200. Eso básicamente es qué tan frío o qué tan cálido es el color. De hecho, también está mucho el meme de México y que siempre es sepia. Entonces también es como muy esa onda. Y yo creo que ya después empiezas, ya que tienes como nociones de eso, empiezas a aprovechar muchísimo esos recursos como para enriquecer tu contenido, ¿no? Suena muy meme lo de el Sepia México,
pero la verdad es que es algo que a ellos les funciona muy bien porque pues tú cuando piensas en el desierto, piensas en naranjas. Sí, claro. Entonces, si vas a estar en un desierto, puede que estés en el Ajusco Pero hace o un naranja. frío horrible, pero si logras que tu temperatura de color se vaya hacia naranja, Es ya, México. Ahí ya la percepción del espacio, cambia. ya dices, están en un desierto, aunque estés en un estudio, ¿no? Como Star Son ese Wars. tipo de cosas que las que puedes ir jugando un poquito y cambiando como el mensaje de tu contenido final. Porque además es eso, trabajar en equipo creo que también es súper primordial porque cuando trabajas en equipo, hacer algo audiovisual es muy pesado porque sí consume mucho tiempo, mucha energía física, mental. Y cuando trabajas en equipo, las cosas se vuelven más fácil porque sabes que tienes a gente respaldándote y cuando empiezas a tener confianza en las habilidades de esa gente, te quitas muchos pesos de encima, ¿no? Claro. Entonces, eso está cool. Y creo que herramientas es eso. La primordial es querer grabar. O sea, decían mis profes en la universidad y ahora yo también lo digo mucho. Si tú quieres ser realizador audiovisual, lo único que tienes que hacer es grabar, grabar, grabar y seguir grabando. Ok. Porque de todos tus errores y de todo tu conocimiento empírico, vas a llegar a un momento donde tengas una identidad como realizador audiovisual y va a llegar a un momento donde estés satisfecho del resultado que estás teniendo, ¿no? Otra cosa que siempre digo es que un producto audiovisual nunca va a ser perfecto. Siempre vas a encontrar maneras de seguir perfeccionándolo o puliéndolo. Pero sí, tienes que estar como completamente consciente de todas esas cosas, porque esas son, a pesar de que no son herramientas físicas como las luces, las cámaras, los micrófonos, la óptica. La óptica, hablo mucho de los lentes que usan las cámaras, ¿no? Hay óptica intercambiable. Tienes muchos tipos de lentes, angulares, macro, telefotos, zoom, algunos que puedes cambiar de 18 milímetros, irte a 55. Tienes muchas opciones, ¿no? Entonces, es un mundo. Sí, sí, Es un mundo está muy muy cañón. cañón. Es como una computadora. Todas las computadoras siempre vas a encontrar algo para mejorar tu computadora. Sí, y generalmente justo en esta parte de realización audiovisual hay demasiados aparatos, demasiadas invenciones, demasiada diversidad en todas estas cosas que puedes usar y obviamente pues tienes que ir encontrando como lo que a ti te acomode, porque si bien hay de todo, o sea, él empezó con una handicam, una webcam, dijiste. Ujú. Yo empecé con una Handycam justamente porque, pues, en mi momento no teníamos como webcam, o creo que sí, ahora que lo recuerdo. Me están Sí desbloqueando había, recuerdos. sí Sí había unas, había. pero en 320p, Sí, yo 240p, o yo sea, tenía una así chiquita, ya estoy recordando justamente con la que hacía videollamadas a mi familia. Es como, sí, sí tuve. Entonces, o sea, y sí, además empiezas captaban con la cosas luz diferentes, ¿no? horrible. Sí, no. O O sea, no sea, sé cómo veíamos algo con esos era píxeles. oscuro, pero de repente tu rostro estaba quemado y era como, Sí, no tiene sentido. ¿qué está pasando? Sí, no, no tenía sentido. Pero pues la tecnología ha avanzado mucho. Entonces, ahora sí, literal, con empezar con tu celular, yo creo que se puede. Ya hay videos y. Hay concursos y Exacto, festivales que se enfocan en hacer utilizarlo. cosas con celular y la verdad es que no está mal. Alguna vez hice una tesina Ajá. muy breve. Yo tuve el gusto o el honor de trabajar con un grupo de editores que me llevaban 23 años de Paso. trabajo en edición. O Ok. sea, en ese entonces yo tenía 21 y ellos ya me llevaban 23 años de diferencia. Y alguna vez hice una tesina para una materia en la universidad que precisamente se llamaba algo así como de lo análogo a lo digital, donde hablaba mucho cómo era editar antes, que era cortas, tenías cintas y tenías dos aparatos y entonces en un aparato pasabas lo que seleccionabas de la cinta donde grababas, lo capturabas en otra cinta nueva y salía al otro aparato que iba enredando, ¿no? Pero ellos los que me decían es que la estandarización o no me acuerdo cómo lo dijo bien mi amigo Arturo, pero él me decía que el simple hecho de que ahora todo mundo pueda grabar y editar en su computadora, grabar desde su celular, era una cosa maravillosa porque antes conseguir una cámara o conseguir dónde editar era un lío terrible. Ellos sufrían muchísimo y ni siquiera hablemos de poder editar en un Starbucks o
o ir a la casa de tu amigo y editar con tu amigo, porque eran computadoras enormes y no Sí. tenías que llevar una, tenías que llevar varias, ¿no? Y tenías que llevar varios monitores, porque obviamente tenías que estar viendo la señal de todo, del que entraba, el que estabas grabando y otro que tenían adicional. Entonces él me decía, no, era una locura, o sea, nos volvíamos locos y además tenías que tener mucho cuidado porque antes cuando cortabas la película, Sí. ya Sí, la sí, sí. cortaste, güey. Sí, ya no había de te repego. Y eso también nos han contado mucho Ya no hay en control doblaje. Z. Ajá, no hay control Z. Antes todo era muy físico y literalmente es control C, control V por eso. Porque literal se cortaba. Y justo así, eventualmente tenemos algún episodio de doblaje, se los prometo. Pónganme aquí abajo en los comentarios a quién quiere que imitemos para doblaje. Pero sí nos contaban mucho de eso, justo para cómo se hacía antes el doblaje con estas cintas. Y las producciones que antes habían son una cosa increíble. Yo no sé cómo se les ocurrió juntar todas esas cosas. De verdad, me sorprende mucho cómo el humano tiene tanta capacidad imaginativa para encontrar el cómo usar las cosas. Pero bueno, a nosotros ya nos tocó justamente todo resumido aquí en una pantallita que ya viene con muchos píxeles, que obviamente no son los 22K, pero pues de cualquier manera se pueden hacer cosas muy bonitas, como mencionaba, hay concursos y etcétera. Entonces, Y la luego herramienta, lo que tengan. Y luego antes también te acababas el material, porque era material fotosensible. Ajá, Entonces, sí. Tienes que estoy, comprarlo. estoy seguro que Ahora mucha te acabas gente la de nuestra memoria. generación, estoy muy, muy seguro que gente de nuestra generación se acabó un VHS de tantas veces que lo vio. Yo no. Yo conozco mucha gente, es que O bueno, tal vez sí. en cine es muy común porque todos somos cinéfilos. Ajá. Entonces, hay una película en específico que viste 1,000,000 de Yo veces veía en tu mucho el Rey VHS. León, pero Bueno, nunca me lo igual acabé. y no te lo acabaste, pero sí empezaste a notar que los colores empezaban a deslavar. O ya no se veía tan bien como antes. Eso sí puede ser. Y luego también el tema de las cintas que si se enredaban mal. Ajá. Era un lío. O sea, la verdad es que el día de hoy poder sacar tu celular y ver tu película favorita ahí es como increíble. Digo, hay mucha gente que le sigue gustando el old school porque tiene su magia, la verdad sí, tiene su magia. Pero yo la verdad, yo nací para esta época. Sí. Yo me hubiera vuelto loco en ese entonces. La verdad es que sí hubiera dicho, no, gracias. Mándenme a contabilidad, papá. Terrible. No, qué bueno que estás de este lado en la creación, justamente. Entonces, ya hablamos un poquito como de las herramientas que necesitamos, que básicamente regresemos a los básicos. Todo el mundo puede entrar como con lo que quiera, con lo que tiene. El punto es hacerlo y tener ganas de hacerlo. Eso es lo que nos dijiste. El cómo aprendes, me gustaría así puntualizarlo más, porque creo que muchas personas de las que hemos entrevistado en general tienen esta pilita de, ok, es que yo aprendo a través de YouTube siendo autodidacta, etcétera, que de verdad yo siento que es el mejor consejo que pueden darse en general, porque tú aprendiste YouTube, justamente Kenny aprendió YouTube. Yo todo el quiero mundo aprendió complementar YouTube, porque pero sí, dale. comparto y Y a la vez no. estoy de acuerdo y a la vez estoy un Hay que tener poquito su propio criterio, ¿no? en desacuerdo porque también qué tanta paciencia tienes para hacer eso, ¿no? Esto es prueba y error. Esto es prueba y error, o sea, vas a grabar 1000 tomas de distintas cosas distintas, pero siempre es muy raro que algo te quede de la primera toma. Ahora, yo empecé siendo autodidacta, pero sí me clavé en una carrera especializada en cine, principalmente porque mi mamá, su mayor ambición y su mayor cosa que quería es que yo acabara una carrera universitaria, ¿no? Cuando a mí me diagnostican el déficit de atención e hiperactividad, le dice a mi mamá que yo ni siquiera voy a llegar a la prepa. No inventes. Que iba a ser un niño problema, ¡Uy! que seguramente iba a acabar en drogas, Terrible. que no tenía mucho futuro, porque yo te estoy hablando de los 90. Hoy en día ya hay gente especializada en déficit de atención e hiperactividad y hay muchos estudios y muchas cosas que hablan de que no es, que no, justo, que lo que decían de nosotros en los 90 no es real, ¿no? Y hay mucha gente con déficit de atención súper exitosa y súper buenos en lo que hacen, ¿no? Pero yo con mi mamá tenía como esa onda de, bueno, voy a estudiar en mi carrera universitaria porque pues te has esforzado mucho porque yo llegué a este punto y pues te la debo, ¿no? Tenía como un sentimiento ahí de, lo voy a hacer. Una de las mejores fotos que tengo de mi mamá es en mi graduación, cuando nos entregaron nuestros certificados de que habíamos acabado la carrera y todo, y está súper feliz. Creo que es de las fotos donde más feliz he visto a mi mamá, entonces fue como, bueno, ya, cumplí. Pero justo yo viví este escenario donde yo ya sabía hacer muchas cosas. Sí. De hecho, cuando yo llego a la universidad empiezo a tener el problema de que muchos de mis compañeros no tenían ni idea de
cómo hacer cosas bien básicas. Pero también yo hice trampa porque pues ya estuve estudiando antes de entrar a la carrera y muchos de ellos llegaron a la carrera tal cual, ¿no? Entonces yo sí a veces sí me sentía que tenía más experiencia que ellos, pero también en la universidad me dediqué a pulir mis errores. O sea, tener un profesor que hace lo mismo que yo y que tiene más experiencia que yo haciendo esto, creo que mucha gente solo le pasa hasta que llega al camino laboral y a veces, porque hay mucha gente que en el ámbito laboral es muy celosa con el conocimiento. Es muy raro encontrarte a alguien que te quiera compartir como procesos, ¿no? O no se puede porque simplemente estás trabajando, ¿no? Entonces necesitas hacer las cosas y no tienes tiempo de estar enseñándole a alguien. Pero justo yo sí me acuerdo mucho que varios de mis profes de foto, de sonido, de edición, de dirección, de guionismo, me hacían como mucho énfasis de, oye, eres muy bueno en esto, pero te está fallando esto. Necesitas complementar esto, necesitas pulir esto porque te está jalando para atrás eso no te está ayudando a avanzar, ¿no? Te estás estancando en eso. No sé, por ejemplo, a mí siempre me han gustado mucho los encuadres abiertos, los planos generales, los establishing shots. Entonces, yo tenía un vicio en la universidad que era hacer planos abiertos. Y creo que hoy en día lo sigo teniendo, pero es como algo inconsciente de gusto personal. Pero ahora, hoy en día sí trato de hacer como planos de detalle, trato de hacer como inserts, trato de hacer tomas de otro ángulo, medium shots, me voy a americanos, me voy a full, trato de hacer como distintos planos y tal cual. Pero lo que me pasaba en mis primeros cortos es que hacía puros generales, entonces había cosas de acciones que se perdían porque estaba haciendo un súper abierto y necesitaba un medium para que se entendiera la acción, ¿no? Entonces, ese error o esos vicios me los corrigieron mis profes. Cosa que tal vez cuando eres autodidacta no te das cuenta, porque no tienes a una persona detrás que te esté diciendo, ¿sabes qué? Esto. Te está fallando. Sí. Te falta. Justo, o sea, creo que el aprender no viene solo de un lado y yo soy muy fan de que en la universidad específicamente te enseñan como muchas cosas, sobre todo de disciplina. Creo que es lo que a mí más me ha enseñado la universidad en general, porque la disciplina que uno puede tener es muy diferente. O sea, yo me acuerdo que una de las frases que me dijo uno de mis profesores, igual en primer semestre, fue como es que la disciplina es todo. O sea, porque si no lo puedes hacer por X o Y, es porque no lo quieres tanto. Y a partir de ahí se quedó así en mi cerebro y es como, es que si no lo haces es porque no lo quieres tanto. Y si lo quieres, hazlo. Entonces yo intento hacer justo como todo lo que quiero. Y viene también esa parte justo de el cómo aprendes en... Sí puedes aprender en YouTube, sí puedes aprender en tutoriales, sí puedes aprender ahora en TikTok, sí puedes aprender en cualquier plataforma que quieres. Sí hay muchos cursos, hay gratis, hay unos que son de descuento, hay unos que son de pago, etcétera, pero yo siempre soy partidaria de que sigan estudiando una carrera, la que sea, la que quieran. Ya vieron que muchas veces la verdad es que lo hacemos mucho para cumplir y complacer a nuestras familias, pero en algún momento puede servir de algo, como todas las personas que estudiaron algo, como justo el episodio anterior fue Yamil, estudió ingeniería, no tiene absolutamente nada que ver, pero de alguna manera sí lo aplica, que eso fue una de las preguntas que eso nos fue a hacerle. Pero yo sé que lo aplica porque lo conozco, porque justamente llevo muchos años conociéndola y sé cómo aplica sus conocimientos y sé que de alguna forma también viene implicado, ya sea justamente con sus dispositivos o con etcétera, lo que lo utilice, pero es como todo te termina formando. Entonces, yo sí recomiendo justo que estudien cualquier cosa que quieran, de preferencia algo que les guste, la neta, porque qué horrible y qué tortuoso es estar estudiando algo que no te gusta, pero sí te da unas bases muy sólidas y sobre todo si estás en el área en el que realmente quieres desarrollarte, como fue el caso de Parca, sí creo que esta retroalimentación de un profesionista de gran calibre puede ser muy nutritivo para ti en general. Entonces, por supuesto que sí, yo nunca devalido el hecho de estudiar cualquier carrera literal, aunque no tenga nada que ver, aunque sea la que tus papás te eligieron, o sea, aunque sea X, porque no sabías qué elegir, porque ya también hablábamos de que cuando uno escoge carrera o escoge área, etcétera, aquí en México, está hasta los 15, 16, 17 años. Y pues mira, ahorita tenemos veintitantos y todavía yo no sé si, si hubiera elegido lo mismo que estudié, porque pues tal vez no, ¿sabes? Y estudié como medio dos carreras, entonces, compleja la cosa. Pero bueno,
Regresando justamente, ya hablamos de habilidades, ya hablamos de cómo aprendemos, ya hablamos de qué herramientas. ¿Qué otra cosa crees que necesitamos para entender este término específicamente de realizador audiovisual? Que te voy a pasar el pizarrón para que me lo dibuje. Ok. Creo que el que yo considero más importante es consumir productos audiovisuales. Sí, obvio. O sea, Permeas. decían en mis profes, vuelvo a lo mismo. Voy a mencionar una frase que también tiene mucho que ver con lo que dijiste. Mi profe Gabriel de producción nos decía que también necesitas actitud. Sí. Puedes tener mucha aptitud, pero si no tienes actitud no va a servir de nada porque nadie va a querer trabajar contigo. Todo el mundo te va a odiar y nadie te va a invitar a hacer las cosas. Y puedes tener aptitudes muy básicas, pero si tienes la actitud de mejorar y de querer seguir creciendo y de querer seguir aprendiendo y de querer trabajar con otras personas, aunque seas el dude más malo del mundo, te van a hablar. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con alguien que tiene actitud que aptitudes. La aptitud se forma, la actitud no es tan fácil de formarla. Sí. Es más difícil crear una buena actitud que una buena aptitud, creo yo. Sí. Sí, es que una tiene que ver mucho con el pilar de la persona, de cómo es, de más bien como con su ego, creo yo, de las personas, y eso luego puede ser justamente una traba. Entonces, sobre todo estas actitudes de yo sé todo y yo nadie lo va a hacer mejor que yo, eso creo que sí es un problema que tenemos en general mucho actualmente, como ese egocentrismo de no querer mejorar, de no querer aceptar las críticas aunque sean constructivas, porque yo entiendo que aceptar críticas Destructivas, les digo yo. destructivas, no, está chido, pero aceptar críticas constructivas yo creo que está muy bien y buscar la retroalimentación siempre es muy importante, ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero por ejemplo, yo puedo en lo que Parca está dibujando decirles que ahorita me ha tocado narrar justamente una liga que me gusta mucho, que siempre quise estar, pero nunca había podido, Claro. y lo primero que hice después de narrar fue decirle a un amigo que de repente ve ese tipo de contenidos, como decirle, oye, acabo de narrar esto, ¿crees que sería posible que me eches retroalimentación de todo esto, de cómo me viste, de si dije tonterías, de si me fue bien el ritmo, si qué pasó con mis respiraciones, etcétera? O sea, preguntar activamente en lo que tú tienes dudas, porque yo hace mucho no narraba League of Legends, que fue lo que me tocó narrar, y sí fue como, no sé si estoy bien en ritmos. Entonces, paro, ayúdame con eso. Y ya me mandó como igual una lista así punto por punto. Y me funcionó mucho y creo que son cosas que voy a poder implementar mejor en la siguiente narración que yo tenga, ¿sabes? Pero son cosas que nadie te los va a decir así porque sí, ¿sabes? O sea, tienes que ir a buscarlas y justamente es de alguna manera el encontrar el balance para tener la buena actitud y tener la buena aptitud del conocimiento y las cosas que necesitas aplicar en tu trabajo. Muy bien, el realizador, ahí vamos. Tenemos la cámara voladora. ¿Cuál es? Es la de... No se ve, pero está ahí arriba. ya la vi, es como la peseta de ella. Realizador Audi. Yo Audi. no soy un Audi, soy un Ferrari, ¿no es cierto? Terrible. Me encanta ese chiste de ¿cuándo le has visto etiquetas? Es que yo me la paso molestando a la gente cuando me dice eso de los tatuajes, así bien random off topic, porque yo no tengo tatuajes, pero porque soy chillona y porque tengo un tipo de piel específico, pero siempre les digo como soy un Ferrari. No te preocupes, no te ¿Recuerdan por preocupes. qué tomé una cámara? Aquí se está viendo. Me parece muy bien. Vas bien, vas bien. Podías solo escribirlo con tu letra normal, pero se quiso lucir, se quiso lucir. Quiero intentarlo. Muy bien. ¿Ves? Precisamente es esto. Esa es la actitud, el querer intentarlo. Además, creo que esta está mejor que mi letra normal. Ok. ¿Qué crees que es lo que te impulsa a ti como realizador, que es una palabra muy específica, a intentar hacer las cosas? O sea, quisiera llegar como al fondo de eso, porque todos tenemos este algo que nos impulsa, pero ¿qué es lo que te impulsó a ti? A mí que me impulsó, híjoles. ¿Lo ves como pasión? ¿Cuál sería la palabra? Me encanta el concepto de volver algo intangible tangible. ¡Guau! ¡Qué O sea, siempre lo he manejado así desde que estaba en la carrera. Es que es una idea que nace en la cabeza de alguien y que no es tangible. Y de hecho también por eso me gusta mi trabajo, porque al final del día el producto final es tangible. Ujú.
No sé, o sea, sí compartes muchas cosas como con artesanos, pintores, músicos, eh, pero no pasa como con contadores, ¿no? Los contadores Ajá, tienen sus números ahí y solo ellos entienden qué pasa con sus números. sí, Y también me encanta el concepto de que también cada quien entiende un producto visual de una forma súper distinta, ¿no? sí. Dependiendo del contexto y la vida y las experiencias que han tenido las personas, como cada quien lo entiende, ¿no? Mis profes tenían una broma al respecto que era de los monos viendo el monolito de Odisea, Odisea en el espacio, Odisea 2000, perdón, de Kubrick, cuando sale como el monolito enorme y están todos los monos ahí viendo. Es como, ¿qué carajo estaban viendo, no? ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿Qué veían? Porque cada quien entiende una cosa. No, para otakus, Evangelion. Cada quien entiende Sí. Evangelion de una forma, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta de las películas y de los productos audiovisuales, que cada quien lo entiende a su percepción de la realidad y a su experiencia de las cosas que ha vivido. Entonces, también me gusta muchísimo. Eh, es súper divertido. O sea, siempre estás sacando como risas en llamados o divirtiéndote con el crew. Siempre sale algún como chiste o algunas cosas. Eh, es algo muy emocional. Entiendes muchas como cositas y eso está cool porque eh, tengo muy buenas experiencias haciendo cosas, ¿no? Tú y yo compartimos muchísimas. Ujú. Pero te diviertes muchísimo haciendo esto y ya cuando ves el producto finalizado es increíble. Y la otra cosa que he tenido eh, el gusto y la experiencia de ver mi trabajo en eventos grandes. La primera vez que vi una parte de mi trabajo en una pantalla grande fue en un proyecto 48. Eh, lo proyectaron en una sala de Cinemex Ujú. y ver a la gente emocionarse Algo que tú con algo dijiste. que te estuviste ahí trabajando es como, wow, ¿no? La segunda vez que me pasó fue en una final de League of Legends, donde tenía una entrevista con una jugadora en una liga casi 100% de jugadores. Y escuchar a 500 personas emocionarse por una frase que dijo algo de ser una mujer jugando en una liga de hombres, fue genial. Eh, en una final de campeonato mexicano de Rainbow Six también hicimos como un corto de unos operadores que eran todos los jugadores y llegaban como a atacar un edificio y ahí estaban el otro equipo jugando como los que defendían. Escuchar a toda la gente en World Trade Center emocionarse al ver el resultado final fue increíble. Y tengo otra ahí también de un corto que hice con un amigo que ahí le presté equipo y hice un buen de cosas que al final todos los actores se acercaron a decirnos, wow, nos encantó, ¿no? Entonces como que el apapacho, aplauso, palmadita del yo del pasado de, güey, lo hicimos, es increíble. Y también me pasó una vez que una toma que grabé de una final de Estral donde perdimos, la proyectaron en el MSI donde fue Estral contra T1, Ujú. que fue el del año pasado. Esa toma me dolía mucho porque perdimos la final contra Isurus y para mí era un recuerdo triste, pero después ver esa toma narrada por un presentador del MSI y que se estaba transmitiendo a nivel global en todo el mundo, me dio mucha felicidad y fue la primera vez que algo que era un recuerdo triste se transformó en un recuerdo muy bonito. Sí, lo resignificaste. Ok, qué bonito. Entonces, podríamos decir que lo que te impulsa en general es justamente todas estas buenas vivencias que tienes. O sea, lo bueno sigue pesando mucho más que lo malo, ¿cierto? Trato de ser una persona positiva. Muy bien, todos lo tratamos. Claro que sí. Bueno, pues me parece que ya estamos llegando como al final. ¿Hay algo más que tú creas que necesitamos cubrir el día de hoy? Eh, realmente no. Creo que hablamos Hablamos muy bien todo. en general de todo. Pintamos buen Ah, no, panorama. sí, ya sé qué. Ajá, Aprendan a valorar su trabajo. por amor a Dios, sí. Porque, y esta plática también la tuve. De hecho, voy a presumir Sí, presúmelo, presúmelo. Eso, qué bonito. Hay un Ahí en director directo. ahí gritando cositas. ¡Maldición!
¡Otra Se está toma! autograbando, pero ¡Otra sí. toma! Sí, tienes razón, falta otro monito acá, pero bueno, Sí. vamos a dibujarlo ahí. Ti, 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 ti. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya está el cámara lastimándose la espalda, como siempre. Muy bien, terrible. Este, Pónganse algo. y ahí va. Una de estas cosas. Listo. Aprendan a evaluar su trabajo porque así van a valorar el de los demás. Claro. Y una de las cosas que creo que tiene que cambiar mucho en este mundo que estamos, y más ahora con la inteligencia artificial y todo lo que probablemente va a poner en riesgo muchos trabajos de mucha gente, es aprenden a darle un significado a su trabajo, porque en la escuela o en la vida cotidiana siempre te preparan para ser profesionista, para ganarte la vida y para sobrevivir, pero nunca te enseñan a valorar el esfuerzo de las personas ni valorar tu propio esfuerzo. Entonces pasa mucho que pues esos no hay presupuestos porque seguramente alguien no tenía idea de lo que costaba el trabajo de alguien más. Y hay muchos trabajos que desgraciadamente físicamente o emocionalmente llevan a la gente al piso porque no están bien valorados, ¿no? O sea, el esfuerzo físico que se avienta alguien en una construcción, Sí. híjoles, y les pagan bien poquito, ¿no? O el esfuerzo mental que se mete alguien en una oficina 10 horas y también tienes un salario muy bajo, pues obviamente es porque no tenemos como una noción o una percepción de qué tanto vale nuestro trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta. Aprendan a valorar su trabajo y aprendan a valorar el de los demás, porque también hay que ser un poco empáticos. Laboralmente vas a pasar muchas horas con mucha gente, entonces mientras más logres hacer sinergia con esas otras personas, menos vas a sufrir a la hora de trabajar. Al Sí. contrario, te la vas a vivir muchísimo más a gusto. Corroboro. Yo siempre trato que mi equipo de trabajo sea como un entorno como súper chill, que tengamos como mucha comunicación, que seamos muy transparentes, que seamos muy, muy honestos entre todos. Y eso me ayuda muchísimo porque ya llevo casi 10 años trabajando con las mismas personas y me siguen hasta las cosas más absurdas. Es como, Sí. vamos a saltar por un risco y todos van, sí, vamos. Entonces es como de, dudes, Ojo, nos no vamos. salten por riscos porque se los digan a tus amigos. Pero Nos vamos a caer ahí en esa tierra, terreno baldío. No, sí, vamos. Bueno, ándale, pues vamos. Pero tengo un gran equipo. Me gusta mucho trabajar con ellos. De hecho, un saludo a todos los del equipo si hay alguien viendo esto y les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que han hecho conmigo. Claro que sí, me gustó mucho esa conclusión, el hecho de que tengamos el valor que nos merecemos todos, el trabajo de todos, que también es parte del porqué del podcast. Así que con esa conclusión nos vamos. Les recuerdo que nos pueden dejar aquí abajo los comentarios de lo que hayan creído que les gustó, lo que hayan pensado que faltó, etcétera, para poder seguir hablando justamente de este tipo de cositas. Más adelante es importante justamente darle como a todos sus lugares específicamente, porque todos somos parte de este ecosistema y todos estamos aquí chambeándole, echándole ganas. Yo sé que Parca se esfuerza muchísimo y que de verdad es un gran, gran trabajador. Entonces, justamente por eso, Shora Parca, muchas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy, por contarnos también tus bonitas experiencias. Esperamos que les haya gustado a todos. Y pues nada, últimas palabras, joven. No, pues Eri, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos los que estuvieron aquí que conozco, Soso, Kenny. Kenny apenas se va a acordar de mí porque nos conocimos hace mucho tiempo. Sí, de verdad. ¿Quién más? A Chuck lo conocí porque Gucci me lo presentó en algún evento. Hay muchas personas por ahí que conozco que te digo, oye, yo los conozco a todos ellos. Qué cool que tanta gente tan chida se esté animando a participar en estas cosas. Y un aplauso también para ustedes que están aventando esta labor de producir este programa porque hace falta este tipo de espacios para la gente. Entonces, todo muy chido. Estoy a gusto. Y me pueden encontrar en todos lados como Parcamex. O sea, básicamente es donde estoy. Estoy en Twitter, en Instagram, en todos lados. Llevo muchos años haciendo cosas en redes sociales, entonces seguramente hay cuentas que hasta abandoné y aparecen ahí. Ok, pero igual pueden mandar los mensajitos justamente por ahí. Vamos a poner abajo sus redes sociales para que los sigan también. Y si en algún momento necesitan algo de realización audiovisual, sobre todo en este aspecto de la digitalidad, ya saben a quién referirse con muchísimo currículum. Así que muchas gracias por ver esto y nos estamos viendo en una próxima ocasión entonces. Va que va. ¡Adiós!